Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Jehová, compartir nuevamente la palabra de Dios en este tempranito, antes de empezar a trabajar o hacer lo que estamos haciendo. Hoy que lo vea posteriormente, yo te pido que nos dé sabiduría, nos abra el entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Hoy estamos en el Salmo capítulo 6. Ya estamos ya 6 días con este nuevo reto de los salmos, así que seguimos por ahí para abajo. Ya pronto ustedes verán que vamos a empezar a hacer otras cositas más que tienen que ver con lo de otros estudios por las noches, pero por ahora estamos en los salmos. Salmo capítulo 6. El título mío, recuérdense, el título puede cambiar de acuerdo a la Biblia que usted use. Posiblemente después usted va a ver que yo voy a usar otra Biblia, que puede ser la Biblia Tim LaHaye o la Biblia de Thompson o cualquier otra Biblia, pero el título puede cambiar. Lo que no cambia, vuelvo y digo, es el encabezado. Salmo capítulo 6, dice así mi título: pedido de misericordia en tiempo de prueba. Pedido de misericordia en tiempo de prueba. Hay estudiosos que dicen que este Salmo capítulo 6 es el primer salmo. Déjenme sacar esto aquí. Recuérdense, si no los saludo ahora, los saludaré posteriormente. Porque lo que pasa es que tengo el tiempo contadito. Entonces, pues, hay estudiosos que dicen, o teólogos que dicen que este Salmo, capítulo 6, es el primer salmo penitencial. O sea, penitencial quiere decir que es un salmo de meditación, pero también de confesión. Ese es lo que se conoce como de esa manera. Y por lo tanto, el Salmo 6, pedido de misericordia en tiempo de prueba, es un salmo que nos ayuda mucho a nosotros hoy en día. Y dice al músico principal. Músico principal, usted sabe, ya hemos tocado ese tema, de a qué se refiere. Cuando usted lea Primera de Crónicas, capítulo 24, usted se va a dar cuenta que David dividió el grupo sacerdotal de 24,000 personas para dividirlo en el año y puso 2,000 por mes, 1,000 por cada quincena o 1,000 cada 2 semanas. Por lo tanto, David, al hacer eso, él estableció quiénes harían qué cosa, el ministerio de cada uno de ellos. Y en este caso, pues, él puso, el músico principal es el líder del grupo de adoración, el líder del grupo que adoraba el nombre del Señor. Por lo tanto, es bien importante saber eso, ya lo habíamos tocado, pero es necesario volver a tocarlo nuevamente. Y dice, al músico principal, es una oración que él hizo. David estaba pasando por una situación donde no se conoce exactamente cuál era la condición de David, qué es lo que estaba pasando, pero sí se sabe que David está escribiendo este salmo en un momento de angustia por lo que dice. Ahora, usted tiene que acordarse que la historia de David está en 1 Samuel del capítulo 13 en adelante. Ahí empiezan a hablar de David. 1 Samuel capítulo 13 hasta 2 Samuel completo y 1 de Reyes capítulo 1 y capítulo 2. Quiere decir entonces que completamente el libro de Samuel tiene la historia completa de David. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque dentro de esa historia se están escribiendo los salmos de David. Porque David muere en Primera de Reyes capítulo 1 y capítulo 2. Por lo tanto, en estos capítulos de por acá es que David entonces está con su vida, y dentro de su vida, dentro de su vida está escribiendo entonces los salmos. Y eso es bien interesante, igual que las cartas. Las cartas de Pablo las está escribiendo y Pedro está escribiendo sus cartas dentro del libro de los Hechos. Hechos es la historia, y dentro de Hechos están pasando unos eventos donde Pablo escribe la mayoría de sus cartas. Eso es bien importante saberlo, porque así entonces tenemos el contexto de qué estaba pasando en esa vida. Sin embargo, aunque David pasó por muchas pruebas, fue rechazado por sus hermanos, fue perseguido por Saúl, fue amenazado por su hijo, y entre otras cositas más, que por su pecado pues pagó consecuencias por ella. David pues por lo tanto escribía salmos en esos momentos, y en este Salmo capítulo 6 no se sabe exactamente cuál es lo que está pasando en la vida de David, pero sí con el Salmo podemos entender que está pasando por un momento de prueba, un momento fuerte, un momento de angustia, pero él nos enseña que más que saber lo que estaba pasando David en ese momento, es qué hacer en el momento en que estemos pasando por una prueba. Hoy en día usted va a ver personas que hacen Facebook Live, o hacen Facebook, o escriben algo, y lo que hacen es quejándose solamente. Y posiblemente alguien me diga a mí, no, es que David se quejaba y David lo escribió. Pues pone capítulo y versículo entonces a tu queja. Y vamos entonces a canonizarlo y poner entonces en los salmos. Salmo 151, la queja de fulano y tal. O sea, eso no, la realidad es que uno tiene que postear cosas o escribir cosas que uno pueda entender que va a edificar a las personas. Y David siempre que escribía lo que él estaba pasando y la oración que él hizo para edificación de nosotros hoy en día.
Y David en el Salmo capítulo 6 está simplemente pidiéndole a Dios misericordia y ayuda en un momento de angustia, en un momento de dificultad, en un momento de enfermedad o de persecución. ¿Qué hacer en esos momentos? Él no está simplemente quejándose por quejarse. Él está buscando que el pueblo entienda lo que él pasó en el momento difícil de su vida. Y dice David al músico principal, porque se volvió entonces, después que lo expresa, se volvió entonces un coro o una alabanza o una letra con música. Eso es lo que se volvió posteriormente, se lo dedica entonces y se lo envía al músico principal. Toma, cántame esta canción, o esta alabanza, o esta música. Y dice en Neginot. Neginot lo vimos anteriormente en el capítulo 4. Y dijimos que Neginot es un instrumento de cuerda. Como ayer que hablábamos de otro, Nehilot. Nehilot entonces tiene que ver con perforar, por ende son instrumentos de viento, instrumentos como la flauta, la císara y otros instrumentos más. Por lo tanto, estos instrumentos son conocidos como Nehilot. Pero en este caso vuelve y menciona Neginot. Y Neginot es un instrumento de cuerda. Ahora, dice más adelante sobre Seminit, salmo de David. Es un salmo que David escribió en una oración que él expuso delante de Dios para elevársela al Señor en el momento de su angustia, en el momento de su prueba. Y dice, y se volvió música y se lo entregó entonces al músico principal o al director de la música para que cantaran esta alabanza en un momento de dificultad. Y dice, en Neginot, o sea, con instrumentos de cuerda. Pero cuando dice sobre Seminit, hay que ver qué es Seminit. Cuando usted busca en la Biblia, en Primera de Crónica, habiendo dicho que Samuel era la historia de David, Primera de Crónica repite lo mismo que Samuel. Segunda de Crónica repite lo mismo que Reyes. Por ende, está hablando de los mismos eventos. Y cuando usted busca en Primera de Crónicas, que está hablando de lo mismo que Samuel, la historia de David, en Primera de Crónicas, capítulo 15, usted va a ver un versículo bien interesante. Y en el capítulo 15, versículo 21, dice de esta manera, hablando acerca de la división de los músicos. Versículo 21 dice, Matatías, Elitel, Elitelehu, Micaías, Obededón, Sehiel y Azarías tenían arpas, dice, alinadas, en la octava para dirigir. ¿Qué significa esto? ¿Por qué yo traigo esto? Porque la palabra donde dice que estas personas, dice, tenían arpas alinadas en la octava para dirigir, o sea, estaban afinadas en la octava. La palabra octava es Seminit. Lo que dice aquí en el Salmo capítulo 6 dice sobre Seminit. La palabra en el original para decir en la octava está diciéndose en el original Seminit. ¿A qué me refiero esto? Hay una versión que se llama la versión Dios habla hoy. En esa versión Dios habla hoy, aquí dice, estaban afinadas en Seminit. O sea que quiere decir que la palabra Seminit significa la octava. Era un tono en el cual se afinaban unas ciertas arpas. Quiere decir que entonces Neginot, era un instrumento de cuerda. Se tocaba esa alabanza o ese salmo con instrumento de cuerda. Entonces, pero Seminit era un tipo de arpa de 8 cuerdas que se afinaba en un tono que se conoce como la octava. O sea que a eso es lo que se está refiriendo este instrumento. Hay otros instrumentos de cuerda que se va a tocar ese instrumento, no son de viento, no son percusión, son de cuerda. Pero van a haber unas arpas que entre todas las arpas, unas van a estar afinadas en un tono como tipo bajo. Como el bajo suena bien fuerte, pues esas arpas se afinaban entonces en la octava, refiriéndose a que estaban afinadas en un tono más fuerte y se perseveraban para eso. Por eso se llamaban Seminit. Eran cuerdas, o sea, eran arpas de cuerdas, de 8 cuerdas en particular, afinadas en una forma que sonaban como si fuera un bajo hoy en día. Así que se tocaba de esta manera y un salmo de David. Pero lo más importante de todo esto no es solamente eso de qué significaban estas cosas, sino que qué dice el salmista. Y el salmista lo que está levantando y elevando delante de Jehová es una oración. Y alguien dijo en un momento dado, dice, el llanto es un lenguaje donde mi espíritu angustiado habla con el que entiende que el mismo llanto es la elocuencia de la pena. Se lo repito porque está brutal. Dice, el llanto es un lenguaje donde mi espíritu angustiado habla con el que entiende que el mismo llanto que yo estoy elevando es la elocuencia de la pena. O sea, es la forma como la pena se expresa en llanto. Alguien dijo más que fue Lutero. Lutero dijo esto. Lutero dijo, la oración es la sanguijuela del alma que succiona el veneno y la hinchazón de la misma.
Esa es la oración, esa es la oración. Entonces, Charles Spurgeon dijo, eso es un predicador de los últimos 1800 y pico, a principios de 1900, o sea, al final del siglo XIX, al principio del siglo XX. Este hombre todavía hoy su palabra es bien elocuente. Y este hombre dijo en un momento dado, las lágrimas son la oración líquida. O sea que la oración que está elevando David en este momento lo está elevando delante de Dios, expresando lo que siente en forma de llanto para que Dios entienda. Esta es la forma elocuente en la que mi alma se expresa. La pena se expresa con el llanto. Las lágrimas son la oración líquida que elevo delante de ti. Y el salmista dice de esta manera: Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y dice, mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? El salmista está expresándose. Acuérdense que una oración es expresarse con Dios como usted se siente, lo que usted sienta. Y en esta oración él está diciendo, Dios, ¿hasta cuándo lo que estoy pasando en este momento? ¿Cuánto tiempo más vas a durar? Y hay veces que se nos olvida que fueron 25 años en lo que Dios envió el Hijo para Abraham. Se nos olvida que hay veces que Dios permite que pasen 430 años estando en Egipto. Hay veces que se nos olvida que son 40 años que Dios los tuvo a ellos en el desierto, pero siempre Dios sacaba algo, sin importar el tiempo que pasara, algo bueno tenía que sacar Dios de ahí. Se nos olvida que pasaron 4000 años en lo que Dios trajo a su Hijo, que fueron 70 años que estuvieron en Babilonia, que tardaron 4 días en lo que Jesús llegó delante de Lázaro, y que van más de 2000 años en lo que Él prometió y cumplirá su promesa de que regresará. El tiempo de nosotros no es el mismo tiempo de Dios. Y el salmista le está diciendo, Dios, me siento de esta manera, ¿y tú hasta cuándo, Jehová? Y dice en el versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Él no está diciendo que tiene miedo a la muerte. Él lo que está diciendo es, sáname, Jehová, porque mientras esté vivo te voy a alabar. ¿Quién te va a alabar allá en la muerte? ¿Quién te va a alabar en el más allá? Nadie te va a alabar en el más allá. Así que mientras estoy aquí en esta tierra, sáname, Jehová, por tu misericordia. Dice, me has consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David dice, estoy pasando por una prueba tan grande que día y noche estoy clamando, día y noche estoy llorando. Mi cama completa, mi almohada se inunda del llanto, mis lágrimas que estoy expresando. ¿Y tú hasta cuándo, Jehová? Ten misericordia de mí por la persecución que tengo. No es que David estuviera pasando por una enfermedad. Es que la situación que David está pasando, donde son muchos sus angustiadores, son muchos sus perseguidores. David dice, me siento que estoy muriéndome, mi alma está bien triste. Y esa palabra, mi alma está bien triste, me lleva a mí entonces a Getsemaní. Cuando en Getsemaní Jesús lloraba, Jesús clamaba, Jesús gemía, y él decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que lo que David experimentó era un preludio de lo que Jesús, el descendiente de David, sentiría en un momento dado. Y Jesús sintió eso estando en Getsemaní, donde su alma estaba tan angustiada y su alma estaba tan turbada que él lloraba y gemía, pero al último dijo, pero hágase tu voluntad, no se haga la mía. Hágase lo que tú quieres, no se haga lo que yo quiera. Hágase como tú quieras, no como yo quiera. David está experimentando algo para poder hablar y expresar lo que él siente, pero posteriormente Jesús también lo sentiría, para dejarnos saber lo que tú sientes o has sentido o sentirás. Yo también lo tuve que experimentar y yo también lo tuve que pasar. ¿Para qué? Para hacerse entonces un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Para poder entonces ser no solamente Dios que lo sabe todo, sino que como hombre lo experimentó exactamente igual que nosotros. Para que podamos nosotros entonces entender que aunque el tiempo de nosotros no es el mismo tiempo de Dios, que aunque la voluntad de Dios no sea la misma voluntad que nosotros, la perfecta voluntad y el tiempo perfecto de Dios es lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y David está sintiendo esto y está diciendo, Dios, me siento por causa de mis angustiadores, de mis perseguidores, de lo que estoy pasando, me siento que ya no aguanto más, estoy hasta enfermo, me siento que mis huesos se me están destruyendo, Señor, y mi cama la inundo todas las noches llorando y no veo tu salvación. Ten misericordia de mí, oh Jehová, sáname, Señor, libértame de estos enemigos míos. Y David está pidiendo en un momento de su angustia, está pidiendo misericordia de parte de Dios. No es que como creyentes no pasemos por nada.
es que pasando por la prueba que pasemos, hay que saber que hay que elevar una oración a Dios. Que mientras más lloramos, esa oración, como decía Martín Lutero, decía él claramente que las lágrimas son la oración líquida que se eleva delante de Dios. Como decía la otra persona que está hablando por ahí, donde decía que la oración viene siendo la sanguijuela que absorbe toda la hinchazón y el dolor del alma y la expresa de una manera en forma de llanto. O sea, hay que expresar lo que sentimos delante de Dios y conocer y esperar que Él es Dios. Y el salmista sigue diciendo en el versículo 9 en adelante: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Acuérdense, esto es una alabanza. Esto posteriormente se convirtió en una alabanza, tocándolo con instrumentos de cuerda, con muchas arpas, pero había unas arpas que sonaban como un tipo bajo. O sea que las personas que están persiguiendo a David están oyendo esta palabra. Y porque muchas veces eran los mismos de adentro que estaban persiguiendo a David. Y eso es lo más triste que hay. Cuando usted como líder, el que lo está persiguiendo, el que lo está siguiendo, no solamente son los de afuera. Porque el mismo salmista decía que posteriormente se cumplió en Jesús con Judas. El mismo salmista decía, porque si hubiera sido un enemigo yo me hubiera escondido. Yo hubiera esperado de él. Pero tú, aparente amigo mío, íntimo, que juntos consultábamos secretos cuando íbamos de camino hacia el templo. Que tú comías de mi plato y metías tu mano en mi plato. En serio, loco. O sea, el salmista lo que está expresando es diciendo lo que Jesús sentiría posteriormente y diciendo muchas veces el ataque viene de adentro. Y como viene de adentro, David escribe este salmo, se vuelve una alabanza y los que lo estaban persiguiendo lo están escuchando. Y David dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. O sea, cuando dice apartaos de mí es sálganse del medio que yo sigo para adelante. David lo que está diciendo aquí es algo bien impresionante. Y lo que David está de verdad declarando es diciendo: mis angustiadores están ahí, Jehová, estoy clamando, estoy llorando. Pero cuando termino la oración me levanto y digo: apártense en todos los hacedores de iniquidad. Muévanse del medio que yo sigo para adelante hasta llegar hasta la meta donde Dios me tiene trazada. Y dice en el versículo 8, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados. O sea que David sabe que los que lo están persiguiendo están ahí. Y le está diciendo: yo sí clamé, yo lloré, yo decía: Jehová, ¿hasta cuándo? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Lo vamos a leer en el Salmo 42. Y David simplemente decía: pero cuando mis lágrimas están inundando mi cama y estoy elevándola delante de Jehová, me paro de la oración y le digo a los enemigos que me están persiguiendo: sálganse del medio que sigo para adelante, y van a ser avergonzados todos aquellos que se levantan contra mí. No porque soy David el mejor rey, no porque soy David el hermoso cantor, sino porque he elevado mi oración delante de Dios, ha escuchado mi ruego y yo sé que Jehová peleará por mí. Una oración de ruego en momentos de dificultad. Así que no nos quedemos con esa oración en la mente simplemente lamentándonos. No escribamos en Facebook solamente lo que queramos expresar para que la gente nos coja pena. No. Usted expresa lo que siente delante de Dios. Y si tiene que testificar posteriormente, testifíquelo con lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo con su vida. Dios me lo bendiga mucho. Dios me lo guarde. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra tan linda que tú nos has dado. Te pido que haga el efecto en nuestros corazones. Guárdanos en este día y que todo lo que hagamos este día sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Mañana seguimos con el Salmo capítulo 7. Dios les bendiga mucho.